Hey, ¿qué tal, chicos? Venimos con el segundo vídeo de trading y hoy voy a contar qué es la estructura del trading, cómo analizarla, cómo identificar la dirección y cómo poder encontrar las zonas de control para poder aprovechar un buen trade. A lo primero que vamos a ir es a la estructura. Voy a explicar cómo analizarse una estructura bajista o cómo analizarse una estructura alcista para que busquemos operaciones a continuación del mercado y no en retrocesos del mercado o en contra del mercado, porque tendremos muchas más probabilidades de que nuestra operación se vaya a pérdida que se vaya a ganancia. Entonces empezamos por la estructura de mercado. Aquí tenemos la semana desde el miércoles 21 de febrero de 2024 hasta el jueves 29 de 2024 de febrero de 2024. Y lo primero, para encontrar la estructura de mercado. Vamos a ver cómo analizamos la estructura de mercado. Para analizar una estructura de mercado tenemos que ir identificando, ¿vale?, los puntos altos y bajos que me va haciendo el precio, los más altos y más bajos que me va haciendo el precio, ¿vale? Y por lo que podemos identificar aquí, ¿vale?, tenemos el primer alto, después nos hace un segundo bajo, después el tercer alto es más bajo que el anterior. Por lo tanto, ya tenemos la primera confirmación de que el mercado está yendo bajista, porque no está haciendo altos más altos que los anteriores, está haciendo altos más bajos que los anteriores. Además de eso, también tenemos la segunda confirmación, que es que nos empieza a romper bajos. Estos bajos que nos está haciendo de la estructura alcista, nos los empieza a romper. Aquí, empieza a romperlos, ¿vale? Aquí, de toda esta liquidez que tenemos aquí. Esta sería nuestra segunda confirmación para entender que el mercado, por ejemplo, en esta situación está totalmente bajista. Tendríamos el cuarto punto por aquí, el quinto por aquí y el sexto por aquí, ¿vale? Una vez entendemos que el mercado está bajista y nos encontramos en esta situación justo en el día viernes 1, esta semana ya no operaríamos, obviamente, porque yo los viernes los anulo como operación, pero tendríamos que analizar esta situación de mercado para predecir los movimientos de la siguiente semana. ¿Cómo haríamos esto? Entendiendo que es bajista, solo vamos a buscar ventas. Entonces ponemos aquí estructura. Una vez explicado cómo entender la estructura bajista, sería exactamente igual para una estructura alcista, ¿vale? Ahora buscaremos un caso y os lo explicaré igualmente, ¿ok? Un poquito más rápido para acelerar la sesión. Una vez entendemos que la estructura está bajista, vamos a buscar operaciones en venta, como ya hemos dicho a continuación de la sesión. Para encontrar dónde podemos encontrar esas ventas, nos vamos a apalancar de movimientos como estos, que para mí son zonas de oferta y demanda, son zonas de control, por así decirlo, donde el precio puede ir a llegar y puede hacer una distribución en esos precios, ¿vale? Yo esta la tomaría como una en conjunta, por así decirlo, porque son dos zonas muy cercanas, entonces intentaría buscar un precio por aquí. De todos modos, ahora explicaré cómo tomar el trade y no entrar en todas estas zonas. Por aquí arriba tendríamos este punto, este alto, nos deja una TH bastante importante, además en unos precios cercanos a 88.900, perdona, 0.8900, que son puntos exactos donde el precio tiende muchas veces a tocar. Y como vemos, empezamos la semana nueva, empezamos el lunes subiendo y nos hace el primer, nos hace un boss aquí. Un boss es un rompimiento de estructura. Aquí tendríamos... Una vez encontramos un rompimiento de estructura, tenemos en cuenta que es más probable que el mercado se vaya alcista. Además de eso, tenemos otro boss aquí, en esta zona, ¿vale? Y vemos que el mercado está haciendo fuertes movimientos alcistas. Por ejemplo, ya el martes hubiéramos podido encontrar que el mercado está alcista, nos está haciendo una estructura alcista, como os dije antes, me está haciendo puntos. Aquí nos hizo el alto, nos hizo un nuevo bajo, hasta aquí era alcista totalmente. Pero una vez ya aquí nos hace el cambio de estructura, rompe ese cambio de estructura y ya empieza a hacer una distribución, que esta distribución, como el mercado lleva fuerza, va a tender a volver a hacer este movimiento. Entonces yo, sí es verdad que este día hubiera cogido esta entrada. ¿Por qué? Porque hubiera entendido que el mercado está alcista,
ha hecho este ya movimiento de esta estructura esta semana pasada, que terminamos el viernes, aquí empezamos el lunes ya nuestra semana de trading, la empezaríamos este día y a partir de aquí vamos a ir analizando qué pasa esta semana. Y el lunes, como vemos, tenemos esa distribución sin fuerza, que se va alcista, entramos en Londres, nos hace un pequeño impulso alcista y otro impulso bajista, igualmente en la sección de New York, un impulso alcista, rompiendo otra vez esos puntos de aquí y haciendo ese rompimiento en unas temporalidades mayores. Y ahora nos encontramos con una distribución bajista, cuando pasa Asia, empezamos Londres y nos hace un boss aquí en temporalidades más bajas. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a identificar este punto de aquí más bajo. Una vez entendiendo que tenemos ese cambio de estructura, ya otra vez empezamos una nueva semana. Aquí en esta nueva semana, igualmente, lo primero que hacemos, ponemos aquí estructura de mercado alcista. Perfecto. Estructura de mercado alcista, o sea que vamos a encontrar compras. ¿Cuándo vamos a encontrar las compras? En el horario de Nueva York, que es a las 2:30 hasta las 5, hora España. Y en el horario de Londres, que es de 9 a 11 más o menos. Yo no llego a esperar a tanto tiempo, pero bueno. Como os digo, en la sección tenemos aquí el cambio de estructura. Encontramos que el mercado se va alcista, nos hace ese rompimiento para arriba, empezamos la nueva semana, nos está haciendo altos, nos hace una distribución sin fuerza hacia abajo, y cuando está haciendo la distribución sin fuerza hacia abajo, el martes en nuestra sección de Londres nos hace un boss aquí, un rompimiento de estructura cuando va bajista. Después tiende a quemar esta liquidez que está dejando aquí, tiende a quemarla. Lo voy a poner bajito para que se entienda un poquito mejor. Y nosotros hubiéramos buscado un punto de entrada después de la sección de Londres, justamente aquí. Entendiendo también que aquí hay un order block, que ya lo explicaré un poquito más adelante. Aquí hay un order block que en verdad lo podemos coger así, porque es un orden bastante específico, que nos da un punto bastante específico, y ya buscaríamos nosotros nuestra entrada por aquí un poquito más alto, por si no nos llega a coger el punto de abajo del top. Operación como siempre, 4,5 pi de stop loss, 1,14, y como veis tendríamos nuestra operación aquí. Así seguimos teniendo la estructura bajista en temporalidades más grandes hasta que no nos rompa este alto de aquí. Seguiríamos teniendo estructura bajista, en que en temporalidad más baja, en estructura interna, tenemos ese movimiento alcista del cual hubiéramos podido sacar un take profit. Una vez seguimos esperando que llegue a la última zona que tenemos marcada nosotros arriba, para ver si nos da una oportunidad de venta. ¿Vale? Vamos a ir avanzando un poquito más rápido el gráfico. Ok, una vez aquí podemos entender que el mercado se nos ha ido alcista porque ha roto los puntos estos de la estructura bajista. Entonces sigue la continuación alcista totalmente, como venía trayendo desde puntos anteriores de los que hemos venido explicando al principio. Y para terminar la sesión, ya os he dicho cómo marcar zonas, tener unas confirmaciones en las cuales tú puedes entrar en esas confirmaciones, pero simplemente con la estructura, entendiendo si es alcista o es bajista, teniendo esa dirección, puedes identificar zonas de control bastante óptimas para poder tomar en el trade. Normalmente estas zonas están en los puntos más bajos para comprar y en los puntos más altos para vender. ¿Cómo podemos saber dónde están esos puntos? Pues son muy simples, tirando Fibonacci. ¿Dónde hubiera tirado yo un Fibonacci aquí? Pues obviamente lo hubiera tirado del punto alto, bajo hasta el alto, teniendo en cuenta que estoy buscando compras. Por último, voy a explicaros un poco sobre ondas de helio, por así decirlo. Aquí a la izquierda tenemos las ondas de helio que corresponden a ciertos puntos de balance, sobre impulso o sobre alcista, sobre un impulso alcista o un impulso bajista, ¿vale? En ello vamos a aprender cómo poder identificar la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Los movimientos alcistas se componen de una estructura de 5 movimientos, de los cuales son 3 alcistas y 2 bajistas, o 2 alcistas y 1 bajista. De mientras que los movimientos bajistas se componen igualmente también normalmente de 2 bajistas, 1 alcista, pero también puede ser 3 bajistas, 2 alcistas. ¿Qué os vengo a decir con eso? Que una estructura alcista se puede componer de esto, un alto, sube, nos hace un retroceso, nos hace otro impulso
otro retroceso, otro impulso. Como podéis ver, tenemos eso aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque todo el mercado se compone de eso. Pero también podría darse el caso de que lo tuviéramos bajista, de que fuera así, que nos hace un alto, que nos hace un bajo, que nos hace un retroceso, que hace otro bajo, que nos hace un retroceso, que hace otro bajo. ¿Que dónde podríamos encontrar esto? Pues si lo ponemos más en chiquitito, lo podríamos encontrar en esta zona de aquí, o en esta zona de aquí chiquitita. Si bajamos de temporalidad lo podríamos encontrar en varios sitios. O se componen también de ondas de 3 movimientos. La alcista sería así, que por ejemplo lo que tenemos aquí, aquí, aquí. Igualmente también las bajistas. ¿Por qué os digo esto? Porque teniendo una estructura así podemos también predecir cuándo va a acabar el movimiento. ¿Cómo podemos predecirlo? Esto que es una estructura larga ya podemos ver que tiene más de 3 movimientos. Entonces, para poder analizar la estructura de helio de esta, cogeríamos una estructura de 5 movimientos. Empezaríamos desde el punto más bajo hasta el alto que nos hace, nos vuelve a hacer un bajo que hace ya el rompimiento hacia aquí arriba, vuelve a hacernos un bajo por aquí abajo que nos vuelve a hacer ese alto. Entonces podríamos predecir que ya aquí podríamos buscar movimientos bajistas. ¿Cómo podríamos buscarlo? Buscando un boss, un quiebre de estructura. Y ese quiebre de estructura nos estaría dando más o menos por esta zona. Si nos vuelve a hacer un impulso y nos supera esta onda de helio que ha hecho por último, tendríamos claro que está haciendo una nueva estructura alcista, con otras 5 ondas alcistas, o 3 ondas alcistas. Aquí tendríamos nuestro boss. Y a partir del boss que está aquí, buscaríamos ventas, porque entendemos que el boss es un quiebre de estructura cambiando la estructura. Buscaríamos ventas a partir de, como os he dicho antes,